El supermercado Mercados Olivares había sido parte del barrio durante más de 3 décadas. Todo el mundo lo conocía, los pasillos estrechos, el olor persistente a pan recién hecho y el tintineo de los fluorescentes parpadeando como si nunca hubieran sido cambiados. Clara, de 32 años, trabajaba allí desde hacía apenas 3 meses. Había aceptado el turno de noche porque pagaban un poco más, aunque no sabía que sus compañeros no se atrevían a cubrirlo. No era difícil adivinar por qué. El supermercado estaba abierto las 24 horas, pero casi nadie entraba después de la medianoche. Los clientes eran escasos, y las horas se volvían eternas bajo la luz blanca de los pasillos vacíos. Pero no era solo eso. Había un rumor que circulaba entre los empleados. Nadie quería encargarse del pasillo 7. Se decía que a veces se escuchaban pasos cuando no había nadie, murmullos entre los estantes de productos de limpieza, y que los espejos convexos de las esquinas reflejaban figuras que no estaban ahí. Clara, que no era supersticiosa, había reído la primera vez que lo oyó. Sin embargo, con el paso de los turnos, comenzó a notar pequeños detalles que la incomodaban. La sensación de que una sombra cruzaba al fondo del pasillo mientras ella reponía estanterías. Una lata cayendo sola desde un estante alto. El frío repentino que sentía solo en ese pasillo y lo peor, esa sensación de ser observada cada vez que pasaba por allí. Aquella noche, un jueves lluvioso de noviembre, el gerente le pidió que hiciera inventario en el pasillo 7. Clara aceptó a regañadientes. La luz iba y venía a causa de la tormenta. Encendió una linterna que tenían en el supermercado ya que los fluorescentes parpadeaban más que nunca y comenzó a contar los botes de lejía, las fregonas apiladas y los detergentes alineados. Fue entonces cuando escuchó el primer eco. «Clara». El susurro parecía flotar entre los estantes metálicos, deformado, lejano. Se giró de golpe, pero no había nadie. Tragó saliva, se convenció de que era su imaginación y siguió contando. Sin embargo, el eco volvió, más nítido. «Clara, ven». La linterna tembló en su mano, se alejó del pasillo 7 y ese día dio por finalizado el inventario. Durante los días siguientes, el eco se volvió parte de su rutina. No importaba la hora, siempre que pasaba por el pasillo 7, lo escuchaba. A veces era su nombre, a veces frases inconexas. «Ayúdame. Te necesito. Ven». Clara intentó ignorarlo. Hasta pensó en renunciar, pero necesitaba el trabajo. Se lo contó a un compañero, Luis, de unos 40 años, que llevaba más tiempo en la tienda. Él solo le dijo, con gesto serio: «No te quedes ahí mucho tiempo. Haz lo justo y vete». No quiso dar más detalles. Una noche, Clara decidió afrontar el misterio. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana y el supermercado estaba vacío, se dirigió directamente al pasillo 7. Llevaba consigo su linterna, un bloc de notas y su teléfono para grabar, como si así pudiera obtener pruebas. El pasillo estaba en silencio, salvo por el zumbido eléctrico de los fluorescentes. «Si alguien está aquí», dijo con voz temblorosa, «quiero que se muestre». El aire se volvió helado. De repente, los estantes comenzaron a vibrar como si alguien los golpeara desde el otro lado. Una fila de botellas cayó al suelo, esparciendo líquido que olía fuerte, ácido. Clara retrocedió, con la linterna enfocando el final del pasillo. Allí, entre las sombras, juró ver una figura. No era muy alta, parecía una mujer, delgada, con el pelo largo y oscuro que cubría su rostro. Llevaba lo que parecía un uniforme viejo, quizás de cajera, con manchas negras en la tela. «Ven», susurró la voz, esta vez desde muy cerca. Clara gritó y corrió hacia la caja principal. El supermercado estaba vacío. No había cámaras que grabaran ese ángulo del pasillo. Nadie podía confirmar lo que había visto. A partir de esa noche, los sueños comenzaron. Soñaba con el supermercado cerrado, las luces apagadas y ella caminando sola por el pasillo 7. Siempre despertaba sudando, con el eco de aquella voz repitiendo su nombre. Buscando respuestas, Clara empezó a investigar. Encontró en viejos periódicos digitales una noticia olvidada. Hacía 15 años,
Una empleada llamada Elena Vargas había desaparecido durante un turno nocturno. La última vez que se la vio fue en el supermercado. Nunca encontraron el cuerpo. Clara sintió un escalofrío. ¿Era ella la figura que había visto? La noche siguiente, mientras reponía estantes, oyó un ruido metálico detrás de ella. Se giró y vio que la linterna, que había dejado sobre una caja, rodaba sola por el suelo. La recogió con manos temblorosas. Fue entonces cuando notó algo escrito en el polvo del estante. «Ayúdame». Las letras eran torpes, como trazadas por dedos temblorosos. Convencida de que Elena intentaba comunicarse, Clara decidió quedarse más tiempo en el pasillo 7. Preparó una grabadora de voz, dejó su móvil grabando vídeo y esperó, sentada en un taburete. Las horas pasaban lentas. Nada ocurrió hasta que las luces se apagaron de golpe. La linterna parpadeó y en ese destello vio claramente a Elena. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos y la piel pálida, como si llevara años sin ver la luz. «Me dejaron aquí», murmuró la figura. «No salí nunca». Clara intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada por el miedo. Elena levantó una mano esquelética y señaló un punto del suelo, junto a los estantes de lejía. Con el corazón latiendo desbocado, Clara se arrodilló. Notó que una baldosa estaba floja. La levantó y encontró, bajo ella, un hueco oscuro. Dentro había restos humanos, huesos y un uniforme desgastado con una placa que aún decía Elena. El olor químico del detergente se mezcló con un hedor antiguo. Clara se tapó la boca con la mano, horrorizada. De pronto, un recuerdo acudió a su mente. En los periódicos que había consultado días atrás, se mencionaba que en aquella época el gerente de turno fue investigado brevemente, pero el caso nunca prosperó. Todo empezaba a encajar como un puzzle. Elena tuvo un accidente con productos corrosivos mientras limpiaba el suelo. El gerente, temiendo que se destapara un problema de seguridad laboral y que la familia denunciara a la empresa, decidió ocultarlo. La explicación la golpeó como un mazazo. No fue un fantasma lo que la retuvo en el pasillo, sino un secreto humano, cruel y cobarde. Elena había muerto por un accidente, y alguien la enterró allí para borrar toda evidencia. Un grito ahogado escapó de su boca. Clara apenas podía respirar. Allí, bajo las baldosas sueltas, los huesos confirmaban la verdad. El gerente había condenado a Elena al olvido. El silencio era absoluto, hasta que el aire se volvió gélido. Clara alzó la linterna temblando, y allí frente a ella se encontraba la figura de Elena. Sus ojos hundidos parecían vacíos, pero había un brillo extraño en ellos, como si hubieran esperado ese momento durante años. «Gracias por encontrarme», susurró la aparición. «Ahora, puedo regresar». Clara quiso retroceder, pero su cuerpo se paralizó. Una fuerza invisible la sujetaba. Elena se inclinó hacia ella, hasta que su rostro cadavérico quedó a centímetros del suyo. Su boca se abrió en un grito silencioso y una sombra espesa emergió de ella, entrando violentamente en el cuerpo de Clara. La linterna cayó al suelo y se apagó. Cuando sus compañeros del turno de la mañana encontraron a Clara, yacía inconsciente en el pasillo 7, junto a los estantes de lejía. Pensaron que había sufrido un colapso nervioso y llamaron a emergencias. La ambulancia llegó rápido. 2 sanitarios la subieron en una camilla, con el rostro inerte y los ojos cerrados. La llevaron directamente al hospital. En la sala de urgencias, mientras los médicos preparaban pruebas, uno de ellos intentó tranquilizarla al ver que comenzaba a despertar. «Señorita, tranquila, está a salvo. ¿Puede decirme su nombre?» Clara abrió lentamente los ojos. Una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. Su voz era más grave, quebrada, como si viniera de otra garganta. «Elena Vargas». El monitor cardíaco emitió un pitido fuerte. Los médicos se miraron confundidos. Clara, o lo que quedaba de ella, mantenía esa sonrisa siniestra. En algún lugar, el eco del pasillo 7 volvía a reír. Una semana más tarde, una noche de tormenta, un cliente del supermercado encontró al gerente tirado en el suelo. Había muerto de un infarto en el pasillo número 7. Su cara mostraba una expresión de pánico, como si hubiese visto un fantasma antes de morir. Desde ese momento, Clara notó que algo cambiaba en su interior. Una liberación.
La sensación de que algo la controlaba y las pérdidas de memoria que sufría a menudo desaparecieron por completo. Clara volvía a ser ella misma. La policía encontró los restos de Elena justo debajo del cuerpo del gerente. Estos fueron entregados a su familia y el eco del pasillo número 7 descansó para siempre.